¿Cómo está, Rodolfo? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Pamela, y a tu disposición. A ver, ¿encuentras que hay sustento para el incremento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte? ¿Escudarse en la ley Servir es suficiente para justificarlo? Bueno, en principio creo que hay que medirlo en dos planos, ¿no? En el plano técnico-jurídico y en el plano político. Sin duda, en el plano técnico-jurídico existe el artículo 52 de la ley Servir, que establece que las remuneraciones o compensaciones económicas de los altos funcionarios y autoridades políticas se fija por un decreto supremo. Sin duda, este proceso, la determinación del monto corresponde al Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía, según se ha hecho de conocimiento público, el criterio que ha tenido para determinar el monto de la remuneración o compensación económica de la Presidenta de la República ha sido un cuadro comparativo con otros países. El Perú, efectivamente, la remuneración del Presidente de la República estaba en el penúltimo lugar solamente antes de Bolivia, y con este incremento pasaríamos a segundo lugar en la región después de Uruguay. Entonces ha sido un análisis comparativo, pero sin embargo ese análisis comparativo obviamente puede ser parcial, porque habría que analizar cuál es el ingreso per cápita de cada país de la región, habría que analizar el crecimiento económico, los niveles de pobreza, la remuneración mínima, un poco para tener una contextualización y justificar el por qué se incrementa la remuneración a la Presidenta de la República. Y la razón de la convocatoria al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Economía era justamente en la Comisión de Fiscalización el explicar el sustento técnico y poder convencer en un tema tan sensible. Ahora, en el plano político, obviamente, hay una sensación de frivolidad del gobierno con este incremento. Y como tú bien habías dicho anteriormente, la Presidenta de la República se incrementa en más del doble la remuneración, y sin embargo, por otro lado, tenemos el problema de la criminalidad organizada, la mantención de los niveles de pobreza que todavía no llegan a la época prepandemia. Estamos en el 27.6%, y lo que se ha incrementado a 31.8% es la población vulnerable, ¿no es cierto? Entonces, frente a esa situación, por un lado. Segundo, frente a un déficit fiscal que ya 2 años consecutivos estamos incumpliendo las reglas fiscales, e inclusive el ministro de Economía ha anunciado que va a modificar las reglas fiscales a 2.7, porque también hay la posibilidad de que se vuelva por tercera vez a incumplir las reglas fiscales. Por otro lado, tenemos un tema de criminalidad organizada, el desborde de las protestas de los mineros informales. Entonces, todo esto, estos grandes problemas que agudizan la situación del país, en contraste con la decisión política de incrementarse de la remuneración, es francamente indignante y resulta provocador, y lo único que hace es polarizar el país y justamente profundizar el surgimiento de propuestas antisistemas o un voto de rabia en el 2026, un voto de rabia que no sabemos hasta dónde puede ir, porque hay populismo de derecha o de izquierda. Entonces yo creo que ese tipo de gestos políticos materializados en aumento de sueldo en nada contribuyen a restablecer la confianza. Y hay que tener en cuenta... Si me permites, sí. Hay por lo menos 8 proyectos para derogar ese decreto supremo que incrementa el sueldo de la presidenta. ¿Crees que va a prosperar alguno de ellos? Bueno, yo creo que algunos grupos parlamentarios aliados al gobierno o que son soporte del gobierno ya han adelantado o tratando de minimizar el aumento, claro, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí no va a prosperar. Más bien los grupos parlamentarios que han presentado esa iniciativa política lo están haciendo para un gesto político de manifestar una cierta oposición o control político a las decisiones del gobierno. En esa línea, la posibilidad de que sean interpelados y eventualmente censurados también es lejana. Bueno, yo creo que la interpelación, como no va a traer necesariamente la censura como consecuencia de los ministros, yo creo que de repente pueden alcanzar el número de firmas necesarias para que acudan. Para obligarlos a ir al además Parlamento. Es también parte del cubiliteo político de los grupos en el Parlamento para dar la apariencia de que hacen un control político, de que hacen la apariencia de una fiscalización, y de repente logran conseguir las firmas para la interpelación. Pero al último va a haber una explicación que podrá satisfacer o no al Parlamento, pero difícilmente se llegue a una medida de censura al ministro de Economía o al primer ministro, ¿no? ¿Le van a asegurar la pensión vitalicia de más de 35.000 soles a la señora Boluarte? Bueno, ahí hay que aclarar el tema, ¿no? La ley de pensión vitalicia establece claramente que la pensión vitalicia es
es la remuneración de un congresista. Ya. Ya, no necesariamente No se va a homologar con las 35.500. Okay. Entonces, y actualmente la remuneración de los congresistas es de 15.600, luego tienen un bono por asignación por asignación congresal y luego el bono por la semana de representación que llegan a 29.500, pero para efectos de la pensión vitalicia del presidente se van a tomar en cuenta los 15.600, ¿no? Esa es la pensión de la presidenta. Así es. Okay. Bueno, no van a mover un dedo, van a dejar que... porque podrían hacer una modificación, más bien sí corresponde, porque fue una, pienso yo, lo he dicho públicamente, una medida sumamente populista y nociva, la del segundo gobierno del presidente Alan García, en su segundo gobierno de me rebajo el sueldo, le rebajo el sueldo a mis ministros. Entonces yo digo, podrían hacer la modificación de modo que el incremento entre en vigencia para quien resulte electo el próximo año. Claro, ese sería un buen gesto político de la presidencia. Si hay una preocupación o del Congreso, genuina, que haga esa claro, una preocupación genuina de la institución de la presidenta como el funcionario de más alta jerarquía en el Estado peruano, podría ser un gesto que se aplique a partir del 2026. Ahora, es cierto, durante el gobierno, durante la administración del presidente Alan García, se redujo no solamente el sueldo del presidente de la República, se redujo también el sueldo de los ministros de Estado. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, que en el Estado, en líneas generales, hay dos tipos de funcionarios. Un funcionario técnico profesional que ingresa en función a un mérito y obviamente tiene el derecho inclusive de poder ganar una suma importante porque compite con el mercado laboral privado. Hay técnicos de alto nivel en ministerios de carácter económico, energético, que para ser captados tienen que ganar un sueldo importante. Y a ellos le aplica la ley Servir. A mí, o sea, lo que me explicaron, lo que tenía entendido es que la ley Servir no aplica para la presidenta, el presidente o la presidenta de la República, porque no o sea, sí es un funcionario público, pero es elegido en las urnas. Y luego los ministros, los consejeros, son cargos de confianza. Entonces, ¿aplica la ley Servir en estricto? No, lo que pasa es que la ley Servir dice expresamente que se aplica el artículo 59 a los altos funcionarios públicos, incluido el presidente de la República, etcétera. E inclusive en la época de la administración de Ollanta Humala se logró duplicar el sueldo de los ministros justamente en aplicación de la ley Servir, ¿no es cierto? Inclusive también de aplicación a la presidenta de la República. Pero a lo que yo voy es lo siguiente, o sea, desde un punto de vista de gestión pública, de legitimidad de la gestión, hay dos tipos de funcionarios. El funcionario técnico que entra por el mérito y obviamente las remuneraciones tienen que ser competitivas con el mercado privado para poder captarlos, ¿no es cierto? Además entran en base al mérito, a su experiencia profesional. Y hay unos funcionarios eminentemente políticos, que su sustento de su acceso al cargo es la elección popular y no requieren mayor requisito profesional, como son el presidente de la República, los ministros de Estado, etcétera. Entonces, yo creo que en esos casos hay un criterio de legitimidad para determinar las compensaciones. Además que hay que tener en cuenta que el mandato constitucional es que en el caso de más aún con el presidente de la República, su función es servir al bien común, no es su remuneración. Lo que pasa, lo que estamos viendo ahora es que lamentablemente nuestra clase política en el Congreso o en el Poder Ejecutivo están viendo el acceso a la carrera pública no como una forma de realización personal o de servicio a la nación, sino una forma también de ascenso social y de incrementar sus ingresos e incrementar su patrimonio. Eso es lo que estamos viendo. Entonces hay una desnaturalización de lo que es la función política y que trae como consecuencia pues el deterioro y el descrédito. Claro, lo que suma la deslegitimación que estamos viendo de la presidenta principalmente, que está en el orden del 3% de aprobación, ya eso no se puede llamar aprobación, lo mismo en el Congreso con un dígito. Y mientras tanto, la presión de grupos económicos ilegales, ¿no? para seguir medrando del país. Hablo de la minería ilegal, de la minería informal. Ayer, desde el Ministerio Público, nos han dicho que la principal actividad económica ilegal hoy es la minería ilegal antes que el narcotráfico. Y alrededor de la minería ilegal hay otras actividades criminales, la trata de personas, en fin, ¿no? Delitos conexos. ¿Qué hacemos frente a esta situación? La presidenta habló de desbloqueo pacífico de carreteras y todo lo contrario, las medidas se están radicalizando. ¿Cuál es la salida? Lo que yo creo que en principio hay que ser claros y deslindar tajantemente con la minería ilegal, que según una última encuesta del año pasado de Ipsos,
más del 70% la vinculan a actividades criminales. No solamente en presunción, sino en la realidad, como tú acabas de mencionar y como ha hecho informes el Ministerio Público. La minería ilegal está vinculada a otras actividades criminales y hay organizaciones criminales que fomentan. Y es cierto, hoy la minería ilegal ha desplazado en términos de ganancias y de importancia, inclusive al narcotráfico, como tú has mencionado. Inclusive muchos grupos dedicados al narcotráfico se están convirtiendo o reconvirtiendo sus actividades a actividades de la minería ilegal. Y ayer el ministro de Economía, o hace unos días el ministro de Economía, ha dado cuenta que la minería ilegal representa el 2.7% del Producto Bruto Interno, ¿no es cierto? Y en el año pasado también un estudio del Estudio Peruano de Economía dio cuenta que en el caso del oro específicamente, el 43% de la exportación de oro es ilegal. Es ilegal. Correcto. Entonces, eso le da la importancia y la rentabilidad y el por qué hay organizaciones criminales que están promoviendo eso. E inclusive, un ministro del Ambiente, el doctor Pulgar Vidal, dio cuenta inclusive de una sindicación directa al presidente del Congreso diciendo con todas sus letras que él estaba vinculado a actividades ilegales. Entonces, en ese panorama... Eso explica el entusiasmo de varios congresistas de promover que el Reinfo se amplíe o mecanismos similares al Reinfo, porque entiendo desnaturalizaron el proyecto de ley MAPE precisamente para perpetuar un mecanismo fracasado y que permite que la minería ilegal y estas organizaciones sigan actuando con absoluta impunidad. Sí, en efecto, esta ley, este predictamen de la ley MAPE que se iba a aprobar en la Comisión de Energía y Minas mereció 5 observaciones del Ministerio de Energía y Minas, que dicho de paso también ha tomado acciones correctivas de sinceramiento respecto al Reinfo, ¿no? Ha excluido a más de 50.000 y han quedado alrededor de 31.000. Decisión drástica y bastante impopular, pero seguramente necesaria y técnicamente, porque además dentro de esos 50.000, la mayoría de ellos no tenía actividad ya durante más de 4 años. Eso al menos esa es la data que ha dado el ministro de Energía y Minas. Entonces, frente a esa situación, él ha observado en esta ley, en este predictamen de la ley MAPA, que finalmente no se aprobó, 5 observaciones relacionadas primero con la mantención de la exoneración de la exoneración de responsabilidad penal para los mineros ilegales que tenían Reinfo, lo cual inclusive ha sido advertido como inconstitucional por el Tribunal Constitucional en una reciente sentencia, ¿no es cierto? Segundo, también el tema de que el registro que estaba sustituyendo al Reinfo prácticamente tenía las mismas falencias, ¿no? Tercero, también que se estaría permitiendo, contraviniendo normas ya existentes respecto a realizar actividad minera en los ríos. Entonces, esas son 3 observaciones, llegaron a 5 respecto a este predictamen. ¿Cuál es la salida? ¿Por qué el Reinfo 10 años, más de 10 años vigentes y solamente 2% terminó el proceso de formalización? ¿Dónde se entrampó ese procedimiento? ¿Y cuál es la salida? Porque la actividad sigue creciendo y son grupos económicos que van a buscar tener representación en las elecciones del próximo año. O sea, ya tienen congresistas que parecen voceros, que ¿no es cierto?, legislan para sus intereses, pero el próximo año, en plena campaña electoral y con 41 organizaciones y partidos pugnando por hacerse una cuota de poder, la sospecha está de quién lo financia y si ese financiamiento puede venir de esta actividad ilícita. Bueno, ¿o no? Creo que no, definitivamente sí, definitivamente sí. Yo creo que lo que sucede es que lamentablemente esta actividad ilegal de la minería vinculada a organizaciones criminales ya tiene su correlato o su influencia en los políticos, en la clase política y en el Parlamento. Entonces, por tanto, responden a sus intereses, por un lado. Y segundo, como hay más o menos 500.000 personas vinculadas a esta actividad, también les da un rédito político. Entonces hay cierto cálculo político de enfrentarse. E inclusive hay propuestas hay un proyecto de ley que se quiso plantear justamente en el contexto del debate de la ley MAPE, que era el tema de volver a incluir esos 50.000 que han sido excluidos por el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, ahí vemos todo un trasfondo, por un lado, de cálculo político electoral por la magnitud de personas involucradas en esta actividad, y segundo, también por el financiamiento que esto da. Ya durante la administración de Ollanta se hizo conocer que habían explícitamente congresistas vinculados a la actividad minera y que de alguna manera habían apoyado inclusive los procesos de campaña electoral.
Entonces yo creo que todo eso hace que haya una resistencia y tengan un soporte político. Y también este informe de Ipsos del año pasado da cuenta que más del 70% de la población considera que estas actividades mineras ilegales tienen una influencia en la política. Claro. Eso es evidente. Entonces, por eso hay una cierta resistencia. La solución pasa, en primer lugar, porque creo que el Estado tiene todo el derecho de defender y garantizar a todos los peruanos, y no solamente a los mineros ilegales, una situación de orden y seguridad. Y protestas de este tipo que bloquean carreteras deben ser solucionadas, primero restableciendo el principio de autoridad. Y segundo, generar un diálogo que permita, no se puede dialogar con personas que toman las calles, que toman las pistas, las carreteras, porque es un síntoma de debilidad también de la autoridad. Yo creo que... ¿Hay voluntad de hacer eso? Porque yo no he escuchado, no he visto al ministro del Interior, no he visto al comandante general de la policía, nada. Las carreteras siguen bloqueadas, hoy se cumple día 11 y no veo. ¿Tú crees que lamentablemente este gobierno no está gobernando. Entonces no hay señales claras de querer afrontar este problema, ¿no es cierto? O sea, si bien es cierto, ha habido una decisión del Ministerio de Energía y Minas que creo que resulta técnicamente sustentable para excluir a 50.000 y mantener solamente 31.000 y establecer ciertos estándares para poder culminar la formalización. Sin embargo, por otro lado, no hay una decisión de poner y restablecer orden, porque aquí lo que tiene que establecer es el principio de autoridad, porque no se puede dialogar con carreteras tomadas. Lo que hay que es restablecer la autoridad y siempre abrir la posibilidad del diálogo. Obviamente, aquí lo que hay que tener en claro... No se puede ceder al pedido de extender el reinfo, porque eso, o sea, no solamente es la exclusión de los 50.000, sino que el gobierno le dijo hasta diciembre. Ya no se puede retroceder en esa decisión, ¿no? Claro que sí, no se puede retroceder, porque además, como tú bien has dicho, este reinfo fue creada en el 2016, pero sin embargo, las normas que regulan el proceso de formalización datan del 2002. Ya. Luego en el 2012 se estableció otra modificación, en el 2016, y luego han ido ampliándose hasta ahora ya diciembre del 2025. Creo que el Estado ya no puede dar marcha atrás. Está bien, se pueden modificar normas para facilitar, para flexibilizar el proceso de formalización, pero ya no prolongar un riesgo, y menos aún que les sea un manto de impunidad para no cometer delitos, como insisten que se pretendió insistir en este predictamen, que de repente se va a retomar en la siguiente legislatura. O sea, no nos confiemos. O sea, yo creo que hay que establecer el clima de autoridad, pero con diálogo también. Rodolfo, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Pamela, y siempre a tu disposición. Gracias. Hacemos una pausa en Contacto y regresamos.